Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero abordar un tema muy interesante con ustedes, derivado de una pregunta que me dejaron por acá. Me dicen lo siguiente: me gustaría que hicieras algún video explicando por qué, si existe una primera fuente, un creador en el universo, por qué ese creador no ayuda al ser humano. El mundo está lleno de violencia y maldad. Nada más hay que ver las masacres producidas allí en la franja, o sin ir tan lejos, la violencia doméstica y bueno, padres abusando de sus propios hijos y bueno, una cantidad de calamidades que ocurren todos los días. Claro, al ver ese panorama global, la pregunta es incluso hasta lógica. ¿Por qué, si hay una fuerza de luz que quiere el bien para la humanidad, por qué no hace algo? ¿Por qué no interviene para evitar que esas cosas sucedan? Todo ese mal sobre la tierra, para erradicarlo. Es algo que quizás todos nos hayamos preguntado alguna vez, pero eso surge por el concepto que nosotros tenemos sobre Dios. La idea, la percepción, la creencia, el conocimiento, la información que nosotros tenemos acerca de lo que es el Creador, ese tipo de información es la que puede producir este tipo de dudas. Pero si mi información o mi concepto acerca de esa primera fuente es un poco diferente a la que se maneja normalmente en el mundo, quizás las preguntas puedan ser otras. Ahora, en específico, esta pregunta se desprende de un concepto general que nosotros tenemos de Dios. Yo he hablado ya en otros videos sobre este tema de por qué ese creador, esa fuente, no interviene, por qué, entre comillas, permite el mal. Son videos que pueden buscar aquí en el canal, pero en esta ocasión quiero abordarlo, el tema, en otra dimensión. Entonces, ¿de dónde proviene o por qué surgen este tipo de dudas? Surgen por este concepto. Vamos a hablar de este concepto que es la imagen más aceptada o más generalizada acerca de Dios. De que Dios es un Señor, de que Dios es alguien. Y como es un Señor, es nuestro Padre, es nuestro papá que nos ama, nos cuida, es un Señor con toda la sabiduría universal, con todo el amor universal, pues ese papá nuestro debería cuidarnos, debería darnos amor y debería intervenir. Es el Señor con barba, una barba blanca, sentado en un trono, la túnica blanca, allí en el cielo, todopoderoso, irradiando luz y bueno, mirando a ver cómo se comportan sus hijos para premiarlos o castigarlos. A grosso modo, esa es una de las ideas más conocidas o más aceptadas, ¿no?, acerca de lo que sería Dios, que es alguien. Y si es un Señor, y si es alguien, y si nosotros fuimos creados a semejanza de ese alguien, quizá tengamos la percepción de que ese Señor pueda tener unas emociones o unos comportamientos que más o menos se parezcan a los nuestros. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo veo que mi hijo está sufriendo, veo que a mi hijo le va a pasar algo malo, yo como padre, si puedo intervenir, sin ninguna duda lo voy a hacer. Es decir, si estoy ahí en el lugar donde veo que se va a caer o va a sufrir un accidente, evidentemente voy a evitarlo a toda costa. Eso es lo que cualquier padre humano haría por sus hijos. Y uno dice, si un padre humano hace eso por sus hijos, que interviene para evitar el mal, pues ¿cómo no lo va a hacer el Padre Supremo de toda la humanidad, que tiene mayor sabiduría, mayor amor, bueno, y todas las capacidades de un Dios creador? Pues obviamente va a intervenir para salvarnos. Esa idea es razonable, es entendible. Pero ¿qué pasa? Que ese concepto del Dios Señor viene derivado de una falsa interpretación de lo que es Dios. Viene derivado de un concepto erróneo de lo que es Dios. Ahora, ese concepto de este Dios Señor no surgió de la nada. Eso como humanidad lo aprendimos en el tiempo. ¿De dónde lo aprendimos? ¿Quién nos lo enseñó? ¿Por qué tenemos ese pensamiento? Bueno, incluso en el documento bíblico tenemos suficientes citas que nos hacen pensar que Dios se podría comportar de esa forma. Todo el discurso religioso que en sí entrega un conocimiento o una información a la mente del ser humano, esa información es la que ha hecho que nosotros tengamos esta visión: el Dios Señor, nuestro papá adorado y querido. Voy a mostrarles varias citas bíblicas para que veamos cómo en esas citas se muestra un comportamiento de lo que creemos que es Dios, un comportamiento más humano
que el de una deidad todopoderosa. Entonces nosotros hemos creído que Dios está en toda la Biblia, ¿no? Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Esa es la creencia humana en Occidente, bueno, en las zonas que han estado bajo la influencia del cristianismo, pero no varía mucho en las otras regiones donde hay otras religiones más fuertes. Es básicamente el mismo concepto con algunas variaciones. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, donde se ha creído que por todos lados está la presencia de Dios, tenemos que ver las siguientes citas. En el Génesis 18, del 1 al 8, vemos este pasaje que es bastante extraño, ¿no? Recuerden que estamos viendo citas que nos van a ir describiendo las características de lo que hemos creído que es Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré. Es decir, van a describir el momento cuando Jehová se le aparece a Abraham. Pero miren lo curioso de esta cita. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, Abraham estaba sentado en su tienda, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Es decir, estaba Abraham y vio frente a él o junto a él a 3 varones. Entre ellos estaba Jehová. Porque miren que Jehová se le aparece a Abraham. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. En estas primeras líneas entendemos que Abraham lo que estaba viendo de Jehová era que su presencia era física. Estaba ahí mostrándose junto a 2 personajes más. Claro, en la idea religiosa te dicen, sí, es una manifestación de Dios con 2 ángeles. Es decir, lo disfrazan de una connotación divina como para que nosotros no dudemos y cuestionemos lo que está ocurriendo ahí. Pero aquí vemos una manifestación física. Recuerden, el Dios Señor, alguien físico que está sentado en un lugar físico. Ese es el concepto. Y ya vamos viendo en las diversas citas, porque aquí voy a mostrar solo algunas, pero hay una cantidad que demuestran la connotación física que tenía Yahvé, como por ejemplo cuando hablaba cara a cara con Moisés y se manifestaba entre el pueblo. Entonces Abraham dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Le estaba ofreciendo comida y que se sentaran a descansar. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho, es decir, tráenos la comida que nos vamos a sentar aquí a descansar. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces, no solamente es la presencia física de Jehová en esta cita, sino que además come, siente hambre. Se sentó a comer con Abraham y los otros 2 personajes. Este tipo de citas van calando en el subconsciente humano, aunque el pastor te la explique de otra forma, eso va calando en el subconsciente, donde a través de las generaciones humanas, este discurso que ha sido replicado una y otra vez va generando una idea en nuestra mente de que el creador es alguien, es un señor con sensaciones humanas. Pero hay más. Vamos a esta de Deuteronomio 23, del 12 al 14. Dice así, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Aquí Yahvé les está dando algunas pautas para que los hebreos mantuvieran su campamento limpio de excrementos. Y bueno, parece lógico, ¿no? Si vas a estar en un lugar viviendo, manténlo aseado. Pero el punto es el por qué. ¿Por qué Yahvé les pedía esto? Miren lo siguiente. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. O sea, camina por allí para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. O sea, tiene que estar impoluto, limpio, para que él no vea en ti cosa inmunda. O sea, para que no vea por ahí las impurezas de los hebreos. Y como dice acá, y se vuelva en pos de ti. Es decir, te termine castigando porque dejas ahí tu excremento y como Yahvé caminaba por ahí, pues se podía ensuciar. Lógico, se molesta, cualquiera se molestaría si pisa un excremento de estos.
Claro, en el discurso religioso te lo dicen, no, es que eso tiene que estar limpio, santificado, eran buenas conductas las que Dios le estaba enseñando a los hebreos, sí, perfecto, lo que tú quieras. Pero si esto fuese una cita aislada dentro de todas las citas del Antiguo Testamento, claro, podría pensarse eso. Pero cuando tú ves la cantidad de citas que hay sobre las manifestaciones físicas de Jehová y la interacción física que tenía con sus elegidos, te das cuenta que sí, que era un personaje físico, Jehová era un personaje físico, corporal, que andaba en medio de su pueblo y no le gustaba caminar en medio de impurezas. Entonces, este tipo de citas, vuelvo y repito, van calando en la psicología humana y el concepto del anciano físico este, que es nuestro padre, comienza a ganar fuerza. Ahora, esta figura del anciano también es por citas del Antiguo Testamento, por ejemplo, la de Daniel, cuando Daniel describe al anciano de Días, capítulo 9 y capítulo 7 de Daniel, del libro de Daniel, ahí se escribe que el anciano de Días tiene una túnica blanca, cinto de oro, barba blanca, y de ahí es donde se saca en el imaginario colectivo, pues esta figura. Entonces, se toman todas estas citas del Antiguo Testamento, donde hay una corporalidad de Dios, donde hay unas emociones de ese supuesto Dios, unas emociones parecidas a los humanos, y además en Daniel parecería describir físicamente a este Señor, y claro, se crea el concepto de esta imagen del Dios Señor. Pero el anciano de días y los símbolos que muestra Daniel representa otra cosa que ya lo hemos explicado en otros videos. Vamos a Génesis 6 del 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces aquí vemos, esto es antes, justo antes del diluvio. Entonces la maldad de los hombres, según lo que relata el Génesis, es lo que provocó la ira de Yahvé para desatar el diluvio, para destruir a la humanidad. Ese es el concepto que hemos creído acerca del diluvio. Aquí ya hemos explicado en otras ocasiones cuál fue el verdadero motivo del diluvio y quién produjo o cómo se produjo realmente ese diluvio. No fue por lo que nos contó la religión. El diluvio fue enfocado a destruir a los nefilín, a las razas híbridas y gigantes que estaban destruyendo a los seres humanos. Realmente el diluvio fue para proteger a la humanidad, no para destruirla, pero bueno, esa es otra historia. Aquí vemos que Jehová siente ira, siente arrepentimiento y siente tristeza. Esas emociones son más humanas, más de un ser físico corpóreo, que no de un ser divino y espiritual. Pero claro, es que Jehová era un ser físico, era un humanoide, era uno de estos seres biológicos extraterrenos que en el pasado se mostraron como dioses, y estos seres biológicos extraterrenos tenían la condición de que eran humanos, sí, así como suena, pertenecían a humanidades mucho más antiguas que la terrestre en otros mundos, solo que esas humanidades se degradaron en sus mentes, en sus espíritus y en sus cuerpos, y por esa degradación sus cuerpos se degeneraron tanto que, bueno, para poder prolongar la vida de esos cuerpos tuvieron que hacer mezclas genéticas con animales y de esa forma pues comenzaron a tener esos aspectos humanoides totalmente desagradables, pero en principio eran humanos. Entonces Yahvé y los Elohim del pasado básicamente son humanidades de mucho tiempo atrás, humanidades hostiles, degradadas, que invadieron la tierra. Por eso eran físicos o son físicos, porque aún muchas de estas razas viven o cohabitan con nosotros en este planeta, aunque se esconden, pero además de ser físicos, tienen ese tipo de emociones. ¿Por qué? Porque en principio son humanoides, humanos. Vamos al Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces de esta cita es donde se deriva que Jehová o Dios, eso que creemos que es Dios, debe intervenir por los desamparados y por los contritos de espíritu, como dice acá. ¿Por qué? Porque siente lástima y pesar del sufrimiento humano. Vemos que quien siente esa lástima y ese pesar es el falso Dios, no el verdadero, que todavía no hemos hablado de eso. El Éxodo 22, del 22 al 24. Y ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá, o sea, se enojará. Y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Aquí demuestra Yahvé la ira que él sentía cuando el pueblo hebreo violentaba sus mandatos. Si no le obedecían, como dice acá, su furor se encendía, su odio, y terminaba castigando fuertemente
a quienes hacían eso. Entonces, emociones humanas. Es como cuando a usted le hacen algo que no te gusta, te ofenden, pues tú te vas a enojar. Y por último, Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces aquí se muestra los celos que tenía Jehová por otros dioses, ¿no? Por los demás dioses que veis, los otros Elohim, básicamente. Entonces, con todas estas citas, podemos hacernos una idea de dónde proviene ese concepto que nosotros tenemos de que Dios es un Señor físico y además es emocional. Sus comportamientos se derivan de la emoción que siente. Entonces, por ejemplo, si ahí en la franja de Gaza están cayendo muchos niños, desafortunadamente, eso quiere decir que Dios, al ver eso, debe ponerse triste o furioso por lo que está pasando y debería intervenir para parar esa masacre. Eso es lo que un ser humano haría. Pero ojo, es lo que un ser humano haría. No necesariamente es lo que la primera fuente haría. Y quizás la referencia más cercana que podemos tener acerca de cómo actuaría, por así decirlo, esa primera fuente es el sol que nos alumbra. El sol replica las leyes de la creación. El sol es inmutable. ¿Ustedes creen que el sol va a decir, bueno, como allí en la franja está sucediendo una masacre, yo allá no voy a alumbrar para que allá se queden sin luz de día y no puedan hacer sus cosas? O más bien, voy a mandar unos fogonazos allá en la franja para que caiga sobre el ejército de Israel y los destruya y así acabe la masacre. Eso es lo que cualquiera de nosotros haría en lugar del sol. Pero el sol no hace eso. El sol está por encima de esas emociones humanas. Ilumina igual, tanto para los de Hamás, como para el ejército israelí, como para las personas que están sufriendo las calamidades, como para cualquier otro lugar que no esté pasando eso. El sol es el mismo, no cambia, no se inmuta, no violenta su ley y su propósito de seguir dando vida con sus rayos. Porque ¿qué pasa si el sol deja de alumbrar en esa zona? Es más la catástrofe que ocurriría si él hace eso que las vidas que podría salvar para tratar de evitar ese conflicto. Ahora, ¿qué pasa si el sol manda unos fogonazos ahí a esa zona? Bueno, eso podría tener unas repercusiones bastante catastróficas sobre el planeta Tierra. Comenzaría a alterar fuertemente los ciclos naturales en este planeta y la vida en su totalidad se podría extinguir. Entonces el sol, dentro de su ley, mantiene el equilibrio. Esas problemáticas de conflictos bélicos que suceden en distintas partes del mundo son problemáticas humanas, no tienen que ver con el universo, son cosas nuestras acá, pero eso ahorita lo vamos a profundizar. Entonces, todo este concepto del Dios Señor, ya más o menos vemos de dónde ha salido, ¿no? De toda esa creencia hacia el Dios o el falso Dios del Antiguo Testamento, que realmente, como le explicaba, son seres humanoides, esos que cayeron en todas las culturas, influenciaron en ellas, y que bueno, hay algunos vestigios de estatuillas, pinturas rupestres, grabados en piedra, que muestran a seres físicos, reptiloides, y en algunos casos también con caras de otros animales, básicamente tipo humanoides, que se mostraron en esas culturas como los dioses de la antigüedad y que además pedían templos y tenían, bueno, ese comportamiento de premiar o castigar. El concepto que nosotros tenemos de Dios, de lo que creemos que es Dios, viene derivado de esto, no de un conocimiento real acerca de la primera fuente. Todo concepto que nosotros tenemos ahora mismo de Dios viene de los Elohim. Eso es importante que lo tengamos claro. Por eso, cuando nosotros se nos viene la duda y decimos, ¿por qué Dios no interviene? No estamos pensando realmente en la primera fuente, sino estamos pensando en el legado de los Elohim, que ellos sí intervenían para defender a sus pueblos, por ejemplo, como lo hacía Yahvé. Así que eso es importante que lo diferenciemos. Ahora, vamos a hablar de la verdadera fuente para que veamos las diferencias. Entonces, voy a utilizar dos citas de las enseñanzas de Jesús para que tengamos dos parámetros importantes que ya comienzan a definir las características de esa primera fuente. Vamos a Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde el título dice, Dios es luz. Y ahí está esa característica. No es ni corpóreo, no es emocional, no es celoso, no es posesivo, no se entristece, es decir, no tiene esas emociones, no le da hambre. Bueno, todo eso que hablamos del falso Dios del Antiguo Testamento,
Jesús, dentro de su enseñanza, lo que él le dijo a los apóstoles fue muy claro. Dios es luz y la luz ya es otra dimensión. Este es el mensaje que hemos oído de él, o sea, de Jesús o del Cristo, cuando él les enseñó esto. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay tinieblas en la dimensión, en la vibración de la luz de esa primera fuente. ¿Qué son las tinieblas? Bueno, todo comportamiento que esté alejado de la luz. Guerras, celos, masacres, violencia, venganza, es decir, todo lo que describa al Dios del Antiguo Testamento, todo eso que lo describe, todo eso no es Dios o no es la primera fuente. Entonces, cuando nosotros vemos masacres en esta humanidad, ahí lo que estamos viendo son las tinieblas. Las tinieblas de un sistema que controla, de unos perversos que controlan detrás de las sombras, obedeciendo las órdenes de estos Elohim que siguen ocultos. Pero al final esas órdenes las ejecutan seres humanos. Seres humanos que viven en tinieblas. Entonces, mientras nosotros vivamos en tinieblas, estamos alejados de la luz. Es decir, estamos alejados de esa primera fuente. Hay una desconexión y cuando tú te alejas, te desconectas de algo, ese algo, que en este caso sería la luz, no puede tener influencia en ti. No puede haber un llamado o lo que muchos decimos una ayuda para que salgamos de esa situación. Mientras nosotros sigamos en tinieblas, estamos desconectados de la creación. No tenemos acceso a esa guía o esa sabiduría de esa primera fuente que condensa una partícula dentro de cada una de sus creaciones. Pero nosotros elegimos las tinieblas y no la luz. Entonces, como decía ahora, ¿quiénes ejecutan los planes de la agenda y de la élite? Los seres humanos. ¿O usted cree que allá en Europa del Este, los ejércitos que se están dando bala ahí, usted cree que esos son puros reptilianos ahí en el ejército? No, son seres humanos. Seres humanos que obedecen órdenes de sus gobiernos y se disparan los unos a otros. Entonces, ¿quién puede intervenir ahí? Si somos nosotros mismos los que estamos haciendo eso. Lo mismo en la franja. ¿Usted cree que allá en la franja todos son reptiles? No, hay seres humanos ahí en ese conflicto obedeciendo órdenes de sus gobiernos, de Netanyahu y del otro. Entonces, son los mismos seres humanos de este planeta quienes eligen las tinieblas. Y si elegimos las tinieblas, la luz no puede hacer nada por nosotros. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Para eso se nos dio albedrío. Porque no somos robots donde una primera fuente hace lo que quiera con nosotros, nos castiga, nos premia, nos tira para aquí, para allá, nos dice, nos obliga lo que tengamos que hacer y si no le obedecemos nos llena de miedo, nos destruye. Eso era lo que hacían los Elohim. Trataban a su pueblo como si fuesen robots. O hacen lo que yo les diga o los destruyo. La creación no funciona así. Nosotros somos libres dentro del albedrío. Y si elegimos las tinieblas, nos quedamos con las tinieblas, con los efectos y las consecuencias que eso tiene, ¿no? El mal que vemos en el mundo. Pero si elegimos la luz, entonces los efectos serán otros. Ese es el primer parámetro. Dios es luz. Segundo parámetro. Dios es espíritu. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces aquí enseña que la condición que una humanidad debe tener para estar conectados al espíritu de la creación es ser espíritu. Es decir, un avance y una pureza espiritual. Veamos esta humanidad terrestre. ¿Somos espirituales realmente? Y con ser espirituales no me refiero a que estemos todo el día rezando o que veamos a la religión o estemos en posición de flor de loto todo el día. No, ser espirituales es estar conectados a la vida, a la verdadera naturaleza, sujetarse a las leyes del universo y comportarse de acuerdo a eso, en conciencia, no por obligación. Eso es ser espiritual. Pero nosotros como humanidad estamos alejados de la luz y estamos alejados del espíritu. Entonces, no hay conexión con esa primera fuente. Y cuando eso es así, ¿qué nos queda? Pues rezarle y adorar al Señor, a este. Este es el Señor, el que creemos que debe intervenir. Porque como no conocemos la fuente de la creación, por estar desconectados de ella, lo único que nos queda es rezarle a los falsos dioses. Y esa es la condición humana y por eso nos surgen esas dudas. Ahora, si vamos al libro secreto de Juan, en el capítulo 2, nos hace una descripción bastante cercana, podríamos decirlo así, hacia lo que es la primera fuente. No voy a leerlo todo, voy a leer algunos apartados para que comencemos a tener una idea o un concepto diferente a este. Ya vimos por qué tenemos este concepto.
Por eso le mostré las citas bíblicas. Un concepto derivado de los dioses reptiles. Y ahora cuando vemos algunas enseñanzas de Jesús, el concepto es distinto. Primero es luz y además es espíritu. Ya comienza a cambiar la información, porque en el Antiguo Testamento es físico, tiene hambre, le dan celos, rabia, ira, todo eso. Es luz y es espíritu. Y si vamos al libro secreto de Juan, profundiza aún más ese concepto. El uno es un soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos. El uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz y que ningún ojo puede ver. Es luz pura y ningún ojo puede ver. Jehová hablaba cara a cara, o sea, lo podían ver. Ya vimos que era corpóreo. Esa es otra de las enseñanzas que dejó el Cristo, ¿no? Que es invisible. Solo el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Creo que esa cita está en Timoteo, si no estoy mal, pero eso es otro parámetro. Es invisible al ojo humano. Es el espíritu invisible. Aquí el libro secreto de Juan confirma que es espíritu. Uno no debería considerarlo como un dios o igual que un dios. Es decir, no se puede equiparar a los dioses de la antigüedad, a los Elohim. Esos sí eran los dioses. Por eso no se puede considerar igual que un dios. ¿Por qué? Porque es más grande que un dios. Es más grande que el concepto del Señor que hemos tenido, porque no tiene nada sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él. O sea, ¿dónde existe la primera fuente? En lo que se equipara con la creación, en lo que vibra con la luz y en lo que vibra con el espíritu. No puede habitar en las guerras. No existe dentro de nada que es inferior a él. Entonces, lo que está sucediendo ahí en la franja, ahí no puede existir la influencia de la luz, porque los conflictos bélicos no existen en la creación. Porque si los conflictos bélicos existieran, entonces ahí la primera fuente sí fuese responsable de eso y ahí sí podría intervenir, porque conoce lo que es la guerra. Pero esas manifestaciones de guerra no están dentro de las leyes o del conocimiento de la creación. Es decir, en otras humanidades donde no tienen este problema que tenemos acá, eso no existe. Eso que pasa aquí allá no existe. Entonces, ¿cómo vas a intervenir en algo que no existe dentro de esa luz universal? No puedes detener algo que no existe, porque las guerras solo existen por quienes las crean, que en este caso, las humanidades posteriores al caos, y dentro de eso está la humanidad. Eso solo existe aquí, existe para nosotros, pero no existe para la luz. No sé si se entiende ese concepto. Por eso dice acá, no existe dentro de nada que sea inferior a él. Es eterno toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo, nunca carecido de nada, no necesita diezmos, rezos, eso era lo que pedían los Elohim. Es ilimitable toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es inconmensurable toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable toda vez que nada lo ha observado. Moisés habló con Jehová, lo vio cara a cara. Quiere decir esto que Moisés no vio a Dios, al verdadero, a esa primera fuente. Vio a un Elohim. Es eterno y existe eternamente. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No es corpóreo ni incorpóreo. Es decir, ni es físico, pero tampoco es un fantasma. Algo así, todo etéreo como nos podamos imaginar. No es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. O sea, no necesita su rezo, su alabanza, su diezmo, su fidelidad, su fe o su creencia. No necesita nada de eso. No le interesa, es inmutable. Usted rece o no rece, da igual. Usted suplique o no suplique, da igual. Usted vaya a la iglesia o deje de ir, da igual. No importa. O usted párese frente al sol, insulta al sol, a ver si el sol se va a molestar. O dígale cosas bonitas al sol para ver si el sol lo va a querer más. No, da igual. Lo insulte, lo halague, le diga palabras hermosas, no va a cambiar. Es innecesario todo eso. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. Leí algunos apartados, no es todo, usted puede ir al libro secreto de Juan y profundizar, porque además quiero tocar algunos apartados del mensaje de los Waymakers,
en los tres documentos mi mensaje central, mi propósito central y mi revelación central. En estos documentos no es que hable la primera fuente. No, él habló y escribieron, no. Esta información es transmitida por humanidades luz, mucho más avanzadas que nosotros, que contactaron aquí en el planeta Tierra a la tribu Chacopsa y les entregaron una información sobre el concepto que esas humanidades tienen sobre Dios, que es totalmente diferente al nuestro. Y ese concepto lo condensaron en estos tres documentos, que usted lo puede buscar por internet. Entonces, vamos a tocar algunos apartados. Yo habito en una frecuencia de luz, miren lo que se transmite aquí, en la que los seres finitos no pueden descubrirme. Está en la luz, en la dimensión de la luz pura, donde no hay tinieblas. Y ahí los seres finitos no pueden descubrirlo. Es decir, por más que usted intente llegar a Dios, no sé de qué forma, eso es imposible, no tiene sentido. Si me buscas, fracasarás. Entonces, la existencia humana no se trata de buscar a Dios, como dicen las religiones. ¿A dónde lo vas a buscar? ¿En un templo? ¿En la Biblia? ¿En un rosario? ¿En tus rezos? ¿Dónde lo vas a buscar? Eso no tiene sentido. No soy encontrado o descubierto, solo soy reconocido en la unidad, unicidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida. Pues soy este y solo este, soy toda la vida. Lo que decía al principio, cuando el hombre de la tierra se conecta al universo, a la vida natural del planeta, a las leyes que rigen y dan equilibrio al universo, donde no hay cabida para el mal, para las tinieblas, entonces ahí, cuando se está en esa unidad consigo mismo y con el entorno, ahí es cuando el hombre reconoce el poderío y la divinidad que tiene por dentro. Y esa divinidad proviene precisamente de esa primera fuente. Por eso Jesús decía, el Padre y yo somos uno y el mismo. Él se reconocía como Dios porque hace parte de la creación. Cuando usted está conectado a la creación, usted hace parte de esa primera fuente. Porque a través de usted se transmite esa ley y usted puede enseñarla a otros. Como por ejemplo aquí los Waymakers, que son unas humanidades, transmitieron este mensaje como si la primera fuente estuviese hablando a través de ellos. En mi más profunda luz te he creado desde mi deseo de entender mi universo. Ustedes son mis emisarios, es decir, partículas de esa fuente. Son libres, miren esto, son libres de viajar de universo en universo como partículas de mi útero infinito, con destinos que solo ustedes escribirán. Queremos guerras, tendremos guerras. Masacres, habrá masacres. Maldad, habrá maldad. ¿Por qué? Porque son los destinos que solo nosotros escribiremos. Somos creadores. Si estas humanidades posteriores al caos viven en el mal que estamos viviendo, ¿quién creó eso? Nosotros. Es responsabilidad nuestra. ¿Quién va a intervenir? Nosotros mismos deberíamos intervenir para que eso se acabe. Mas, sin embargo, como vemos en estos documentos, si han venido mensajeros, conocimientos, contactos aquí al planeta Tierra a entregar herramientas espirituales para que la humanidad terrestre salga de esa condición, salgamos de esa ignorancia. Entonces sí ha venido la ayuda. Esto que yo estoy leyendo, lo que leí ahora del libro secreto de Juan, el mensaje de Jesús, esa es la ayuda. ¿Usted cree que Dios va a venir aquí flotando? Hermanos, paren la guerra. No. Vienen seres humanos que entienden cómo funciona la mecánica de la vida, que entienden que hay una humanidad que necesita salir de una condición por ignorancia. Vienen hasta aquí y nos dicen, mira muchachos, esto se hace así. Tomen estas herramientas, porque no lo vamos a hacer por ustedes. Tomen estas herramientas, compréndanlo, aplíquenlo y van a salir de esto. Porque nosotros ya lo hicimos en el pasado. En varias ocasiones nos han dicho eso. Eso es lo único que podemos hacer. Recibir la información y si queremos, transformarnos. Si no queremos, pues también podemos seguir en esa condición. Yo no prescribo tu viaje o la meta de tu viaje. Yo solo te acompaño. Yo no te tiro para acá o para allá, como hacían los Elohim. Tampoco te castigo cuando te desvías de mi corazón. Esto lo hago como resultado de mi creencia en ti. La creación dotó a las creaciones en su albedrío y con condiciones creadoras para que se expandan libremente por todo el universo, con destinos que cada creación determinará. Si el destino que queremos es muerte y destrucción, eso es lo que vamos a tener. No hay súplica que me conmueva. Por más niños que lloren en la franja, en Europa del Este o en cualquier conflicto, nada va a conmover la creación.
ninguna oración que me invite más allá dentro de tu mundo, a menos que sea atendida con el sentimiento de unidad y totalidad. No hay templo u objeto sagrado que me conmueva. Ellos no, ni nunca jamás te han traído más cerca de mi mano extendida. Mi presencia en tu mundo es inalterable, porque soy el santuario de tanto el cosmos y la sola alma dentro tuyo. Entonces, la presencia de la luz en el universo es permanente. Está en la franja, en Europa del Este, en todos lados la luz está. Por ejemplo, el sol alumbra todos los días. Ahí está la luz. Está en el ser humano tomar la vida que la creación le da para hacer el bien o, en su decisión, hacer el mal. Está en nosotros, pero la luz está, la mano extendida siempre está ahí. Y no solamente en el externo, en el interno está la guía del alma. Como dice acá, soy el santuario del cosmos y la sola alma dentro tuyo. Ahí está la guía en el corazón del hombre. Ahí está la ayuda 24/7. La pregunta es, ¿cuántas veces escuchamos eso? Muy pocas veces. Y también mi propósito central, aquí hay otro apartado que me gustaría tocar. El diseño de exploración tiene una intención abarcativa. Ustedes no son los recipientes de trabajo divino y entrenamiento meticuloso solo para asegurar que puedan disfrutar de bendición sin fin y felicidad eterna. Es decir, el propósito de nuestra existencia no es obedecer a Dios y al morir irnos al reino de los cielos. No es eso. Hay un propósito de servicio trascendente, oculto, más allá del horizonte de la presente edad del universo. Si te he diseñado para llevarte en una excursión eterna dentro del nirvana, ciertamente no construiría tu entero universo en una vasta e intricada escuela de entrenamiento, requiriendo una sustancial rama de mi creación como profesores e instructores y luego gastar eras tras eras monitoreándolos uno por uno a través de esta enorme escuela universal de aprendizaje experimental. Es decir, no se creó este universo tan grande y tan vasto para una sola vida, nos morimos y nos vamos al cielo. No tiene sentido. Para eso pues se crea un solo planeta o unos pocos planetas donde hay humanos y listo, ahí se desarrollan, mueren y se van para el cielo y fin. No, el propósito no es ese. El propósito es una escuela de aprendizaje donde las creaciones aprenden, se expanden, viven, renacen y de esa forma la creación se expande con mayor sabiduría. Con la sabiduría que van aprendiendo las distintas creaciones. Hasta que en ese avance nos unimos nuevamente a esa primera fuente para volver a seguir teniendo nuevas y nuevas experiencias. Ese es el ciclo de vida infinito de la creación. Y en mi revelación central hay otro apartado también importante. Todo esto lo menciono para ir cambiando el concepto. Tú evolucionas hacia adentro, siempre en la dirección de mi alma creadora. Esta es la provincia de mí mismo que no te habita, sino ciertamente está separada de ti como las estrellas están aisladas de la cueva profunda. Este lugar es la fuente y destino de tu existencia, y desde él tú desciendes dentro de la cueva de tus orígenes animales, donde mi voz cae en silencio a tus elecciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la evolución del ser humano debería partir de adentro hacia afuera, es decir, sacar de adentro la sabiduría que nos guía para que eso nos ayude a avanzar. Entonces, ahora mismo, bajo la condición de estas humanidades posteriores al caos, es una guía interior que difícilmente la escuchamos por esa condición de tinieblas que mencionábamos ahorita. Sin embargo, la voz está. Tú desciendes dentro de la cueva de tus orígenes animales, es decir, de esos comportamientos alejados de la luz, y desde esa condición de tinieblas, dice acá, mi voz cae en silencio. O sea que sin hacer mucho ruido, sin empujarnos a hacer algo o lo otro, sin obligarnos, la voz de la conciencia siempre está en el momento de nuestras elecciones. Pero, ¿qué es lo que elegimos normalmente? Por lo general las tinieblas, porque hay una manipulación aquí. Pero la voz está siempre. Es decir, la ayuda está todos los días en el corazón del hombre. Pero es el hombre de la tierra el que decide no atender el llamado. Y así en estos documentos y en el libro secreto de Juan hay mucha más información donde podemos ampliar ese concepto de esa primera fuente. O cambiar el concepto, comenzar a cambiarlo. Entonces la ayuda está siempre. La luz está presente. Con el simple hecho de que estemos respirando, de que estemos hablando, de que nuestro corazón esté palpitando, ahí está la chispa de la vida. Y como lo decía, los distintos mensajeros que en todos los tiempos han venido desde Enoch
Elías, el mismo Cristo, los apóstoles, Zoroastro, Enoc, Hermes Trimegisto, Toc en la Atlántida, bueno, Bochica, Viracocha, todas esas deidades, ¿no? Como le llamaron, deidades ancestrales, por ejemplo, en la América Latina, Quetzalcóatl, que entregaron una información, unos conocimientos espirituales, precisamente para ayudar, esa es la ayuda, para ayudar a que esta humanidad salga del caos. El punto es, hemos atendido el llamado, hemos sujetado la mano que se ha extendido, hemos tomado las herramientas espirituales y las hemos aplicado. Esa es la pregunta, porque ellos no van a hacer el trabajo por nosotros. Si la decisión de seguir proliferando el mal en este planeta fue nuestra, la decisión de acabarlo también debería ser de nosotros. Así que la ayuda ha estado. El punto es que tenemos un concepto totalmente errado de lo que es Dios. Y a partir de reconocer eso, debe surgir en nosotros la necesidad de cambiar ese concepto y comenzar a comprender a la verdadera primera fuente de la creación, que permanentemente palpita en el corazón del hombre. Así que no es más por este video. Espero que esta forma de abordar este tema pues les haya ayudado a dilucidar algunas de las dudas. Por ahí me lo pueden dejar en comentarios. No es más por este video. Les agradezco un like si les gustó. Les invito a que se suscriban y compartir esta información. Nos vemos en un próximo programa.